tal? Richie. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Preparado? Estoy preparado. Vamos a ello. Pues nada, hoy es un episodio bastante especial. Tenemos aquí a Ricardo Miralles. Todos lo conocemos como Richie, o por lo menos yo. Y porque lo conozco desde hace muchísimos años. En mi época de competición de golf, durante todos esos años, yo me preparaba junto con los de competición de tenis. Y ahí nos preparaba, digamos, a nivel físico. Entonces me ha acompañado en mi camino durante muchos años. Hoy tengo la suerte de tenerlo aquí en mi proyecto junto con Luis para que nos cuente avances muy importantes que ha estado descubriendo en el mundo del pádel, que nos cuente también un nuevo proyecto que le está empezando personalmente y un poco su historia y que nos ayude al resto de personas que estamos aquí presentes en la conversación a aplicar cositas a nuestro día a día a nivel de preparación física, a nivel de muchísimos otros ámbitos que nos va a estar explicando para poder mejorar. Entonces, por favor, si nos cuentas un poquito, pues, cómo empezaste en el mundo deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Luis? Todo súper bien. Ricardo. Súper entusiasmados. Muy bien. Nada, como decía Ricardo, nosotros nos conocimos cuando tú eras bastante joven. Sí, hace ya 12 o 13 años. Sí, en el club de tenis, Peña Cañada, y allí yo era el preparador físico de jugadores o de futuros jugadores de tenis. Y pues bueno, todas esas inquietudes, ¿no? Todo ese entrenamiento que hacíamos, lo hacíamos para intentar mejorar el rendimiento de esos jugadores de tenis. En tu caso, golf. Todo ese digamos que conocimiento ha ido evolucionando, fui dándole una vuelta a intentar mejorar esas condiciones de los jugadores, bien sea de tenis, bien sea de golf, jugadores de pádel. Entré dentro de la Federación Valenciana de Pádel. Como sabéis, vengo del mundo del baloncesto. Estuve durante 8 años en la cantera del Valencia Basket, pues con todos los equipos de formación, incluso con el filial. Y eso me ha dado un bagaje a nivel de entrenamiento, tanto condicionamiento físico como al final también mental, para ayudar o intentar ayudar a jugadores en todos los deportes, pero más concretamente en el pádel, ¿no? Y estos últimos años. Muy bien, en el pádel has estado últimamente muy enfocado. Yo quiero que expliques un poquito tu evolución en este deporte y las inquietudes que tú ves y que te motivan a hacer pues estas investigaciones que has estado haciendo últimamente, que pasaba en el pádel y que no había sido investigado aún y que has ido viendo y que has ido haciendo. Explícanos un poco. Hace 9 años, como decía, pues bueno, el presidente de la federación, conjuntamente con el director técnico Javi Sánchez, y Alfonso Melferrer, que es el presidente, me propusieron formar parte de la federación, donde allí, pues hasta la actualidad, pues soy el encargado de la preparación física y doy cursos de formación. Cuando iniciamos nivel 1, nivel 2 y este año hemos hecho nivel 3, el gran foco era las exigencias deportivas, ¿no? Esas exigencias deportivas que podemos hablar van a condicionar las capacidades físicas, es decir, aquello de la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad o la ADM. Eso se trabaja de la misma manera en fútbol, en golf, en tenis, en bádminton, ¿no? En baloncesto. Mis estudios van por ahí, ¿no? Entonces, perdón, para empezar es conocer, ¿no?, esas exigencias deportivas. ¿Cuáles son? Okay. ¿Cuáles son? Porque en el pádel teníamos que es un deporte donde hay unas dimensiones, que son 20 por 10, ¿vale? Pero hay una cancha dividida, es decir, tenemos una red. Además, tenemos unos cristales que nos impiden, por ejemplo, tener ciertas velocidades, como el fútbol puede tener velocidades de 36 kilómetros la hora, ¿no?
Bueno, pues estos estudios van un poco enfocados a eso, a cuáles son esas exigencias deportivas. Esas exigencias nos hacen cambiar la preparación física o cómo vemos ese acondicionamiento de esa fuerza o de esa velocidad. Y por eso nacen estos 3 estudios que son con jugadores masculinos de una temporada 2023-2024 de los antiguos digamos Next Generation que eran un poco del World Padel Tour, ¿vale? Que posiblemente son los torneos más importantes que se puedan jugar a nivel de la Comunidad Valenciana. Y ahí lo que intentábamos es ver unas variables que cómo afectaban al rendimiento, ¿vale? Esas variables, hay muchas variables, ¿no? Pero entre ellas la variable duración, la variable distancia, la variable velocidad, aceleraciones, desaceleraciones. Y una variable muy importante que es player load, ¿vale? ¿Qué es player load? Es como darle un número, darle una carga a lo que has hecho ahí dentro de la pista. Y la pregunta es, ¿eso para qué? Bueno, pues para ponerle un valor a todo aquello que haces dentro de la pista. Entiendo que poder compararlo contigo mismo otras veces y con tus compañeros que están compitiendo, no solo en la competición, sino en el entrenamiento, ¿no? Porque, como nos estabas diciendo antes, digamos que cada deporte tiene unas necesidades diferentes, pero no necesariamente en todos los deportes se entrena diferente o se entrenan las cargas diferente. Cuéntanos un poco. Sí, tenemos 2 tipos de cargas, ¿vale? Carga interna y carga externa, ¿vale? La carga interna, digamos que se puede medir con las variables de frecuencia cardíaca, lactato, digamos que el esfuerzo percibido, ¿vale? Es algo subjetivo, pero se puede medir así, ¿no? En las cargas externas lo que tenemos es distancias, velocidad, distancia de aceleración, desaceleraciones, aceleraciones y player load, ¿no? Que hay muchísimas más. ¿Cómo lo medimos esto, ¿no? Sí. Hay un dispositivo que se llama WIMU, ¿vale? Es Real Track System, es una empresa de Almería, pero que posteriormente se ha desarrollado y, pues bueno, Hadel es la empresa que ahora la gestiona. Pero es como hay diferentes maneras de medir esto. Primeramente estaba un análisis notacional, que simplemente lo que hacías era ver el partido y anotar pues cuáles han sido las distancias, cuáles han sido los tiempos de práctica, y con todo esto era bastante subjetivo, ¿vale? ¿Qué distancia has recorrido en una imagen? Bueno, medías la pista y la hacían. Ahora con este tipo de mediciones es un poquito más desarrollado, es como un GPS, se llama GNSS, y eso es una forma más global, como puede ser medir con un reloj, pero con un poquito más de, digamos, de detalle. Sí, ¿no? tienes más certeza, ¿no?, de que es verdad los datos que has obtenido. Sí, sobre todo los hercios que miden estas variables son más ciertas, ¿no? Okay. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros necesitábamos saber es qué sucede dentro de la pista, ¿vale? Con estas variables lo que hacemos es darle valor a todo aquello que está ocurriendo allí dentro y, sobre todo, percibir el esfuerzo de esos jugadores. Por ejemplo, hay diferencia entre ganar o perder. Hay diferencia entre jugar a la derecha o al revés. Hay diferencia en jugar 2 partidos consecutivos un mismo día. ¿Habrá diferencia? Bueno, pues estos, así a grosso modo, os he explicado los 3 grandes artículos que hemos hecho a nivel masculino, pero va por ahí, va por ahí para conocer
si realmente, por ejemplo, debemos entrenar de la misma manera a jugadores de la derecha o a jugadores del revés, o debemos dar alguna importancia al segundo partido que juegas en el día antes que el partido de semifinales que has jugado el primer día. ¿Qué conocimiento tenemos para poder adaptar esas cargas o para simplemente hacer un buen calentamiento en el segundo partido, porque sabes que a nivel físico o a nivel fatiga vas a estar más fatigado que en el primer partido? O incluso para adaptar el entrenamiento y el condicionamiento a la persona, ¿no? Porque una persona igual ves que gana más partidos entrenando pues más o menos relativo a lo que entrena de normal, y otra persona es al contrario. Así que bueno, explícanos un poco. El primer estudio yo creo que es bastante interesante. Entonces, explícanos un poco pues, tu hipótesis antes de realizarlo y un poquito cuáles son las conclusiones. Mira, la hipótesis al principio era los jugadores, ¿por qué ganan o por qué pierden un partido? ¿Vale? Nosotros teníamos en la cabeza de que los jugadores, o en este caso la pareja que perdía, era la que más distancia recorría, la que más fatiga debía tener, la que se tenía que esforzar más. Sí, piensas, ¿no?, que el que está dominando el partido está moviendo más al adversario y le está haciendo esforzarse más. Es lo lógico pensar, ¿no?, antes de estudiarlo. Porque está bien posicionado. Exactamente, está bien posicionado. Está bien posicionado y su esfuerzo debe ser menor. Bueno, todo lo contrario. Es brutal, es brutal. Todo lo contrario. Por ejemplo, un análisis un poco descriptivo de qué pasa, ¿no? Los ganadores, por ejemplo, realizan una mayor distancia y están entre 2.518,15 metros frente a los perdedores, que están con 2.338 metros. ¿Vale? Son unos casi 200 metros de diferencia. Entre jugadores del mismo nivel, a un nivel muy competitivo. Se ha movido un 10% más. Sí. Estamos hablando de nivel del 60, del 40 hacia arriba, ¿no? Del mundo. Es decir, los del 1 al 40 no pueden competir en estos torneos por puntos, ¿vale? Sucede un poco como la ATP, pero del 40 para arriba sí que hemos logrado analizarlos, ¿vale? Como os decía, ¿cómo analizamos esto? Colocamos un chaleco y detrás el WIMU, ¿vale? Estas variables, como os decía, mira, los ganadores, por ejemplo, realizan 415 aceleraciones frente a 382 que realizan los perdedores. Con lo cual, estamos dentro de una situación donde prácticamente los jugadores que han ganado han realizado mayor movilidad que los que han perdido, ¿vale? Eso podría ser clave para la gente amateur que juegue un partido. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para ganar un partido? Bueno, pues quizás la píldora de información es: intenta moverte más. Exacto. Intenta moverte más. Es súper curioso. Más y más rápido. Más y más rápido. Pero es mejor moverte, digamos, hacia la posición buena para recibir la pelota, ¿no?, que luego ir detrás de ella. Entonces quizá el movimiento tiene que ser un poquito más al principio, tal cual es el golpe, e intentar intuir un poco dónde te va a caer la pelota. Sí, por supuesto. Pero ese fue uno de los principales resultados, ¿no? Las conclusiones empezaban por ahí, ¿no? De cómo conocer el rendimiento cinemático de nuestros jugadores. Los que ganan o los que pierden pues, tienen mayor movilidad. Y luego, oye, y quizás debes hacer un calentamiento, una entrada en calor más explosiva, más intensa, para poder tener esas condiciones a más alto nivel o más preparado para poder cursar o poder afrontar ese partido. Sin duda, es un buen punto de inflexión para luego seguir construyendo encima de ese estudio. Entonces, claro.
Sí, y incluso solo con este primer estudio, a la hora de enfocar el entrenamiento de un profesional de pádel o de cualquier persona que te dice que es muy aficionada al pádel, si tú conoces en un partido completo cuántas aceleraciones voy a hacer para, digamos, de media ganar, pues me preparo para poder hacerlas. Porque si tengo como factor limitante mi fatiga antes de que acabe un partido, pues me puedes adaptar el entrenamiento, entiendo yo, ¿no? Sí, la fatiga, ¿cómo la medíamos? Como usted ha dicho, player load. Es una variable de unidad arbitraria, y aquí hemos tenido muchos problemas porque como os decía, cada empresa tiene su unidad de medida, dependiendo de los logaritmos que tengan. En este caso, miden eje longitudinal, transversal y horizontal, ¿no? Y a partir de ahí sacan una cuantía, que en este caso, por ejemplo, el player load medio de todas las anotaciones ha sido 55 unidades arbitrarias, ¿vale? ¿Y esto es una escala de 0 a 100? Esto es una escala de 0 a... Normalmente no hemos llegado nadie a 100, pero el más alto creo que ha sido 88. Vale. 88 unidades arbitrarias, ¿vale? Esto empiezas a medir y tú ves, o con comparación a otro deporte, bien sea de raqueta o en estos casos hemos comparado con otros deportes. Oye, ¿cuál es el player load del baloncesto? ¿O cuál es el player load del fútbol? ¿Vale? Ronda los 60, 70 unidades arbitrarias. Nosotros, en este caso, siendo masculino, hemos rondado el 55. Esa es la media. Vale. Al igual que la media de la velocidad máxima. Estamos hablando de 15,21 kilómetros la hora. En el fútbol, como antes hemos hablado, creo que la máxima creo que está en 36 kilómetros la hora. ¿La media es 15 kilómetros por hora? ¿En serio? Sí, la media. Qué pasada. La media la media de la velocidad máxima. Vale. La media de la velocidad máxima. Vale. Y eso porque es un espacio mucho más reducido, no puedo acelerar tanto, claro, pero sigue siendo una velocidad alta. Es alta. Pensar que la distancia máxima que se puede recorrer de una esquina a fuera de la pista, que sabéis que se puede salir, son 14 metros. Claro. Tienen que ser muy explosivos. Tienen que ser muy explosivos. Es la explosividad y la agilidad ahí entran muchísimo en juego. Otro de los estudios que hemos hecho era ver el impacto, ¿vale? que podía tener las cargas de entrenamiento o esa carga externa en jugadores de derecha y jugadores de revés. Este para mí es fundamental. Sí. Este es muy interesante. Porque muchos de los que nos escuchan seguro que juegan al pádel y entienden un poco, al menos lo básico, pero igual muchos no conocen la diferencia, ¿no? De jugar de un lado de la pista a otro. ¿Nos lo explicas un poquito así de forma sencilla? Claro, sí. Normalmente el que juega a la izquierda o al revés es el jugador más talentoso, con golpes mucho más explosivos. Quizás sea el jugador más rápido, ¿sabes? Y el que es más ofensivo. Más ofensivo. Y cubre también más parte de la pista, ¿no? En teoría sí. En teoría sí. ¿Por qué? Porque siempre busca finalizar el punto lo más rápidamente posible. Es el que va a atacar, ¿no? Y sin embargo, el de derecha es un jugador más defensivo, que cubre un trozo de la pista del lado derecho, pero sobre todo más defensivo en cuanto a saber hacer realmente los globos más rápido, jugar a cubrir ese espacio que igual del revés no lo defiende tan bien, ¿sabes? Bueno, en ese aspecto hay diferencias, claro, pero nunca se habían medido. Y si tienes que preparar a una pareja, pues no puedes hacer lo mismo con los dos. Evidentemente que no. Habrán entrenamientos complementarios y habrán entrenamientos compensatorios. Los complementarios son aquellos que, por ejemplo, durante un partido tú has jugado al revés y has jugado a la derecha. Pues si tus acciones son de aceleración, desaceleración y velocidad máxima, sin embargo, el otro jugador ha realizado más distancia, tal. Eso es lo que se preveía.
eso se puede cambiar, o no se sabía. Eso es lo que hemos intentado hacerlo con el estudio. El estudio se llama Impact of Playing Position of Competition External Load in Professional Padel Players using Inertial Design. Es usando estos GPS. ¿Vale? Súper interesante. Entonces, a partir de estos estudios, a partir de todo esto, ¿qué conclusiones sacamos, por ejemplo, a nivel, supongo que ahora mismo tiene más sentido de primeras hablar a un nivel preparatorio, ¿vale? Para cualquier persona que juega al pádel o incluso cualquier deporte, ¿no? Porque si ahora Ricky y yo fuésemos a jugar al pádel, creo que no es muy buena idea, ¿no? Por la experiencia que tenemos, pero si fuésemos a jugar al pádel ahora mismo, así de bote pronto, yo pienso que en una pareja quizá es más interesante ver quién es un poquito más ágil y quién tiene un poquito más de quizá pegada o un poquito más de control, simplemente con lo que has dicho para el posicionamiento de la pista o para cómo sería más interesante jugarlo. Sí, digamos que el que esté acostumbrado a realizar distancias más largas, con desplazamientos, digamos, un poco más amplios, y que le guste realizar esos globos o ese digamos, armado para defender, jugaría a la derecha, ¿vale? Sin embargo, el jugador más creativo, el jugador más explosivo, el jugador que tiene que tener una libertad en la pista por ser más creativo, jugaría al revés. Si en algún momento nos planteamos ser pareja de pádel, nos tendrá que observar para decidir él. Exacto. Porque si nos tenemos que poner de acuerdo entre quién es más creativo, no jugamos. Creativo sería un término demasiado positivo, así de primera. Muy bien. Mirar, para que tengáis un dato también de manera amplio, el 80% de aceleraciones y desaceleraciones fueron entre 1 y 2 metros. Esto no se sabía. Y es un dato bastante importante a la hora de preparar a un jugador. Es decir, una aceleración de una zancada. Sí. Pero prácticamente no se entrenaba ese tipo de aceleraciones. Entonces, ¿a qué nos estamos, ¿no? Las demandas fisiológicas del pádel, ¿cuáles son? ¿Y a dónde se va? ¿A dónde se tiende a ir ahora? Porque entiendo que es hacia ejercicios pliométricos, y hacia ese tipo de ejercicios. Sí. Bueno, hay que basar el trabajo en primero amplitud de movimiento, luego estabilidad de esas articulaciones, luego reforzar ciertos grupos musculares para buscar esa potencia. Y sería por ese orden, ¿no? No podemos buscar ejercicios de potencia y ejercicios pliométricos sin tener una buena amplitud de movimiento. Por ejemplo, claro, la dorsiflexión del tobillo es muy importante en los saltos, pero también en la forma de impacto en el suelo y del rebote. Si nosotros no tenemos una amplitud de movimiento muy buena, no podemos realizar ese trabajo de fuerza o ese trabajo de pliometría o potencia. Pero desde luego los jugadores de pádel, por el estímulo que tienen en el miembro superior y realización de bandejas y tal, tienen que ser explosivos, pero también con este tipo de datos tienen que trabajar esa potencia y esa explosividad. Y esa movilidad al final es muy importante porque, sobre todo, al final los jugadores de élite están muy bien preparados, ¿no? Pero para evitar movimientos compensatorios, cualquier persona, por ejemplo, que juegue de manera recreativa, si no tienes buena movilidad de tobillo y juegas de derecha, vas a acabar encorvado hacia un lado, ¿no? Hubo muchos comentarios, ¿no? Porque la gente jugaba pádel y se lesionaba. O esos micro traumatismos muy pequeños, ¿no? Que de la pala o derivado de la moqueta, por tener esa pequeña arenilla. Se decía que los ligamentos laterales, ¿no? que la rodilla sufría demasiado en esas situaciones de inestabilidad, esos tobillos. Bueno, yo creo que el pádel no es lesivo,
como puede ser cualquier otro deporte, pero hay que estar preparado para poder jugar o para poder practicar un deporte. ¿Cuáles son las adaptaciones, digamos, más importantes que así globalmente, ya sé que es complicado decirlo, pero que un jugador de pádel medio podría hacer para disminuir significativamente su riesgo de lesiones o de quedarse incapacitado a largo plazo? Porque siempre hay el codo de todos los deportes, o la rodilla, o todo esto. Yo creo que el primer punto y muy importante, y que es muy básico, pero que nadie lo hace a nivel amateur, es una puesta a punto, un calentamiento. Eso evitará que esas situaciones... En un calentamiento, ¿qué buscamos? Pues buscamos amplitud de movimiento, ¿vale? Realizar circunducciones, realizar flexiones de rodillas, una entrada en calor. Una movilidad, ¿vale?, articular. Una movilidad articular al uso, muy básica, pero que esa temperatura que está a 0 vaya incrementando, ¿vale? Al final, eso lo que dispone es que tu cuerpo esté preparado para esas exigencias deportivas. No vale solo pelotear en paralelo, ¿no? Eso sería el último paso. Claro. Eso sería el último paso. Previo, pues unos 3-4 minutos fuera de la pista, sin pala, realizar esa movilidad articular. Se puede realizar también, entraríamos otro día en el suelo a realizar estiramientos dinámicos, activos y tal, pero de entrada esos 3-4 minutos de movilidad. Luego sí que pasaríamos a una toma de contacto con el medio, es decir, con pelota, con pala, dentro de la pista, con ejercicios más suaves, y luego ya entraría dentro de la pista. Para mí eso sería el punto básico para evitar lesiones. Y luego un trabajo de fuerza. Evidentemente, la fuerza, como os acabo de decir, fuerza es todo, es la capacidad fundamental para mí, pero tendríamos que buscar amplitud de movimiento y estabilidad de las articulaciones. Lo primero. Antes incluso que capacidad aeróbica. Iría de la mano. Vale. De la mano. Hay mucha gente que su VO2 max no lo trabaja y quiere estar bien en la pista y se esfuerza por realizar ciertos movimientos que al final no puede. Pero para mí, antes del VO2 max sería hablar de amplitud de movimiento. Oye, corres bien, puedes desplazarte lateralmente, tienes una amplitud de movimiento de los hombros, del codo óptimo. Claro, lo que has dicho al principio, ¿no? Si conozco las exigencias, sé qué capacidades necesito de entrada. Sí, pero si no se conocen, claro, evidentemente es más complicado, porque deberías de trabajar como otro deporte. Y al final las exigencias del pádel son diferentes a otros deportes. Y eso, con eso hemos basado un poco estos estudios, que ya os digo que son los primeros, forman parte de mi tesis doctoral, pero que hay más. Están hechos también en femenino. No me ha dado tiempo a escribir todavía. No, vas a tope, Richie. También quiero nombrar a mis tutores Jesús Ramón Gin y Rafa Martínez, y José Guzmán, que me han ayudado bastante para realizar estos estudios. Pero evidentemente, pues bueno, todo tiene su proceso. En femenino es ideal porque, como te traeremos otra vez para otros episodios nuevos, nos podrás contar los siguientes. Y como no paras, pues vamos a tener siempre, nuevos contenido. Episodios. A mí os estaba comentando antes que a mí yo tengo curiosidad por ver los femeninos, porque pienso que ese primer estudio que hiciste en femenino podría quizás sí que salir al contrario. En un juego mucho más... Entre ganar y perder. Sí, entre ganar y perder. Sí, puede ser más posicional, más táctico el juego de sí, ¿no? femenino. Se dice que el pádel femenino es mucho más... o cualquier deporte es mucho más táctico y técnico en la parte femenina que en la parte masculina, porque a nivel condicional, pues bueno... entre comillas, la parte masculina tiene niveles de fuerza mayores, y con lo cual se dejan a un lado la parte técnico-táctica,
¿no? Porque son capaces de hacer diferentes cosas que igual dejan a un lado esa técnica y esa táctica. Bueno, veremos qué es lo que nos dicen. Muy bien, ¿y cómo podemos preparar o cómo puedes aprovechar ahora para comentar de tu nuevo proyecto de Motion Hub? Bueno, antes de pasar, porque nos queda un poco por comentar el de la diferencia entre el primer partido y el segundo partido en un mismo día. Sí. A mí si yo fuese preparador, me parecería casi el más importante por ese tramo de tiempo entre los dos partidos, qué puedo hacer, y luego porque incluso yo como jugador, si conozco estas diferencias, puedo cambiar mi juego de cara al segundo partido. Sí, a ver, es importante, nosotros aquí lo que queríamos medir es si la fatiga acumulada era realmente un factor determinante en el rendimiento de los jugadores de pádel. Como sabéis, os cuento que el primer partido se realiza en torno a las 10:30, 11:30 más o menos, porque es a continuación de las semifinales femeninas. Uh-huh. Y se producen esas dos semifinales masculinas. Ellos suelen terminar el partido más o menos en 2 horas, más o menos. Comen y su segundo partido empieza alrededor de las 5 de la tarde, 5:30. Entonces, estamos hablando de 2 partidos consecutivos en ese mismo día. Y midiendo pues todas las variables que hemos dicho de distancia, velocidad, aceleración, desaceleración, player load. En los estudios, al medir, veíamos que las semifinales eran mucho más intensas que las finales, muchísimo más intensas. Y claro, nuestro key de la cuestión es qué podemos hacer a preparar esa final. Claro. Porque sí, tú has querido ganar la semifinal. Y habiendo visto que el moverse más y ser más intenso te favorece el ganar. Sí, y que el jugador de revés quizás haya recorrido más distancia que el jugador de derecha. Podrías cambiarlos de lado, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser una estrategia, ¿no? Oye, pues este jugador ha tenido mucha más fatiga, vamos a cambiar de lado. Bueno, todavía no se hace este tipo de adaptaciones, ¿no? Pero sí que podemos realizar ciertas adaptaciones, como puede ser tratamientos con fisioterapia, como pueden ser trabajos con hielo, como pueden ser una buena hidratación en ese postpartido, ¿vale? Y pues bueno, beneficios con la cafeína, por ejemplo, también hemos visto que son buenos adaptadores, ¿no? O que se adaptan bien a ese rendimiento y que pueden beneficiar el rendimiento, pero sobre todo lo que estábamos hablando, hacer una entrada en calor muy óptima para poder efectuar ese segundo partido del día con las mejores condiciones. Y entiendo que esto es aplicable a cualquier deporte, no solo al pádel, ¿no? En el que haya que competir 2 veces o volver de una semifinal o una final o un playoff, o aplicando a otros deportes, o a una prórroga, calentamiento, ¿no? Un buen calentamiento, una buena hidratación, evidentemente realizar en ese calentamiento situaciones de prevención de rangos de movimiento que deban o que se deriven en ese deporte, y cuidar esas articulaciones, que en este caso en el pádel estamos hablando de codo, muñeca, rodilla y cadera. Y la alimentación la damos por sentado, claro. Sí, bueno, yo quería entrar un poco ahí. Para alguien que va a hacer eso, va a hacer 2 sesiones de deporte separadas por unas cuantas horas, ya sea de preparación física, ya sea de pádel, un poco por tu experiencia, ¿qué nos recomiendas a nivel alimentario? A ver, sobre todo que sean productos de poca elaboración, en el sentido de productos naturales. Sí, de procesamiento, ¿no? Exactamente. Y luego buscaría alimentos poco pesados,
y que sean de rápida absorción en ese sentido, para poder realizar, digamos, digestiones rápidas, para que tu digamos, sistema esté recuperando esos músculos y no esté centrado en esa digestión. Luego hay multitud de adaptaciones variables que a mí me gusta, a mí no me gusta, Claro, prefiero uno. esto, prefiero lo otro. Pero yo, más que adentrarme en esto, puesto que no soy experto, pero entraría por ahí, ¿no? En esa situación de intentemos reducir el tiempo de digestión, intentemos comida real, poco procesada, y cierta hidratación, ¿no? Que ya esos productos que vamos a comer nos den ese aporte de hidratación extra, preparados para ese segundo partido. Sí, es fundamental y todo esto también se puede aplicar a, por ejemplo, si estás en un día que te toca jugar o te toca madrugar y no has podido dormir, tienes que seguir esos pasos igual, ¿sabes? Sí, así es. Así es. Es complicado, pero no estaba leyendo. En los segundos partidos, por ejemplo, la duración, la velocidad máxima y la distancia explosiva relativa han sido más altos. ¿Entendéis por qué? En la final. En la final, en los segundos partidos, porque la intensidad ha sido menor. Claro. Entonces, la duración es más prolongada. Aquí abrimos un debate, por ejemplo, a día de hoy se juega punto de oro, ¿vale? Pero querían volver a las ventajas de los partidos. Esto sería matar al propio jugador. Tú imagínate... Prolonga mucho el partido. Sí, estamos hablando de que esa fatiga acumulada está siendo, digamos que está empeorando la situación beneficiosa del pádel, vistoso, intenso, tal. Si tú en el primer partido alargas más ese partido, lo que te va a acontecer es que la final va a ser menos vistosa. Menos explosiva, menos intensa. Sí, al final lo que se tiende es a eso en el tenis también. Claro. Necesitamos, al final lo que queremos es que sean divertidos los deportes, ¿no? Que sean exigentes, que tengan velocidad, que ocurran cosas durante ese tiempo de actividad y que el espectador se divierta. Claro, si tú haces los puntos mucho más largos porque estás más cansado, el partido más extenso con ventajas de tal, lo que vas a tener va a ser menos diversión, con lo cual menos visualizaciones de ese deporte. Muy bien. Ahora, una pregunta. ¿Utilizáis también el Wimu previo a partidos o para el entrenamiento? ¿Ya se está empezando a aplicar para esto y a estudiar, digamos, individualmente al jugador? Muy buena pregunta. Nosotros desde hace 5 años, desde la pandemia, con la federación, lo que hacemos es medir todas las cargas que realizamos en los entrenamientos. Javi Sánchez, conjuntamente con otros entrenadores, en Cheste, tenemos un plan de deportistas de élite y allí entrenan mañana y tarde, y cuantificamos qué realizan, porque, claro, hay que estructurar ese entrenamiento, ¿no? Entonces nosotros cuantificamos cuánto tiempo estamos en pista, qué distancias. Tenemos más de 250 variables. Entonces le damos un feedback muy positivo a los entrenadores, para conocer a los entrenadores y a los jugadores. A los jugadores se lo pasamos prácticamente al trimestre, y le decíamos, mira, estas han sido tus datos de entrenamiento en este trimestre. Esta distancia, esta velocidad, esta semana que tocaba ser un microciclo de competición, has estado aquí, posiblemente, oye, en la competición no ha ido tan bien porque esta semana
hemos realizado esto, les damos feedback. Es importante cuantificar ese tipo de carga externa, sobre todo para conocer. Y todo aquello que no se cuantifica no se conoce. Nosotros podemos estar entrenando muchas cosas, pero al final, si no lo cuantificamos... no sabes que puedes cambiar. No lo sabes. Claro. No lo sabes que puedes cambiar. Y llevamos 4 años cuantificando un poco todo este tipo de variables. Me parece lo más interesante y estoy seguro de que incluso encontraréis alguna excepción en alguna pareja a toda la regla general. Muchas veces pasa en muchos deportes que el mejor es el que menos corre, ¿sabes? O que hay una pareja que está tan bien posicionado que realiza los movimientos antes o que... Lo bueno es lo que tú has dicho, que mide a cada uno individualmente y el feedback es a cada uno individualmente. Sí, exacto. Entonces, pero ya hemos tenido, sí, conjuntamente y además ha sido en las retransmisiones que realizamos de los torneos con los compañeros, ¿no? Pues hemos hablado de ciertos jugadores. Mira, este es totalmente se sale de la norma, ¿sabes? Ha ganado corriendo. Prácticamente el que menos ha corrido, el que menos se ha desplazado en cuanto a aceleraciones y sin embargo ha ganado 6-1, 6-2, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se ha posicionado bien, porque ha tenido un buen feedback en cuanto a anticipación y conocedor de... Bueno, esto se sale y claro, te vuelves un poco loco porque dices, jolín, todos los estudios que he realizado me los está echando por la borda, pero no. No, pero es la excepción que confirma la regla. Yo estoy seguro de que, pues eso, siempre hay excepciones y es importante a esas personas que se salen tanto poder adaptarles, digamos, la preparación y el entrenamiento. Por eso iba en esa línea la pregunta. Sí. Sí, y ahí me quedaría el proyecto que habéis dicho antes, Luis y Ricardo, que sí, tenemos la suerte de hacerte este episodio, vamos, al comienzo del proyecto de Motion Hub. Me hace mucha ilusión, cuéntanos. Sí, porque nace el lunes. El lunes damos pistoletazo de salida a Motion Hub. Motion Hub es centro de movimiento. Por eso se llama así. Va a estar aquí en La Cañada, junto a la BP, junto a Piscilim, junto a Casachu, ¿no? Claro, para los interesados os dejaremos todos sus estudios en la descripción y también pues toda la información de Motion Hub. Claro. Y nace pues desde todas esas digamos connotaciones e intereses de realizar esas adaptaciones en gente que quiera mejorar a nivel amateur y a nivel profesional, evidentemente, pero va un poquito más avanzado, ¿no? Intentamos que todo deportista o persona que venga a entrenar, lo primero es que viva el movimiento con cierta normalidad, ¿vale? Les damos esa opción de venir 1 día, 2, 3. Tengo gente que viene 6 días a la semana a entrenar con ese objetivo, mantenerse en movimiento, pero con una píldora, con una dosis de la unión de otros profesionales o otras extensiones, ¿no? Como es la fisioterapia, como es la podología y como es la nutrición, ¿no? Para mí es importante ir de la mano de estos profesionales, puesto que nuestros músculos y articulaciones se resienten al realizar deporte y necesitan de ese cuidado. Como hablábamos anteriormente, la nutrición, hay mucha gente que desconoce qué alimentos o los macronutrientes que necesitan. Fundamentales. Sí. Entonces, una por desconocimiento y otro por
estoy perdido. Sí, lo que hablamos de que hay sí. tanta información que te puedes muy sencillamente perder en cuanto entras en redes sociales. Es súper fácil porque escuchas muchísimos mensajes diferentes y la mayoría no tienen tampoco un sustento sólido. Entonces vienes un poco a aclarar estas cosas, Sí, ¿no? que profesionales vengan de mi mano a aclarar esta nutrición. Y evidentemente hay una pieza fundamental que son los pies de cada uno, ¿no? Desde esas uñas que por correr, a mí me encanta correr por la montaña y tal, y pues hay veces que una uña se te ha hecho tal y necesitas de ese profesional o simplemente para un estudio de la pisada y que complemente esa situación que, por ejemplo, en el pádel suele ocurrir, que son las fascitis plantares. Pues bueno, con una buena adaptación a esa situación de ese pie, pues se puede corregir y el jugador, o en este caso la persona amateur, pues puede disfrutar de su propio deporte sin tener esas dolencias. Fundamental. Nosotros dos somos muy defensores de las plantillas personalizadas, claro, y de tenerlo eso muy bien estudiado, porque al final, si no pisas bien, el resto del cuerpo se te compensa y eso te acaba a largo plazo fastidiando. Y estamos de acuerdo que el movimiento al final sale de los pies y sale de abajo. Entonces, si partimos de una mala base, es que va todo mal. Pues en eso, ese es el pilar fundamental de Motion Hub. Es un centro de movimiento basado en esas 4 grandes áreas y que nada, es un poco... Me encanta la perspectiva esa holística de sí. tener en cuenta todas las partes de todas las piezas del jugador. No solo para el pádel, entiendo. No solo para el pádel. Pueden venir pádel. deportistas de cualquier ámbito o jugadores recreacionales de cualquier deporte. Persona que se quiera cuidar. Sí. Y cualquier persona que se quiera cuidar en ese aspecto, sí. He tenido futbolistas, he tenido jugadores de pádel, jugadores de tenis, pero también viene un montón de gente que no practica igual ningún deporte, pero se quiere cuidar en su día a día porque es muy sedentario o al revés, hace una actividad bastante vigorosa y necesita estar. Un acompañamiento y un condicionamiento, ¿no? Y les vamos a exigir. Muy bien. Sí. Yo que he entrenado contigo muchos años sé que eso seguro que no les va a faltar. Exigencia no les va a faltar. Pues te deseamos muchísima suerte en este proyecto. Tenemos ganas de pasarnos por ahí y conocerlo. ¿Nos quieres contar algo más o pasamos a la pregunta ya estrella? Esa pregunta me vuelve... Estoy nervioso, ¿eh? Pues a ver, ¿con qué nos sorprendes? ¿Qué música vas a añadir a nuestra playlist del programa? Voy a... Viva Suecia, el ¿Sí? bien. Viva Suecia, el bien. El bien. Pues vale. yo esta no la conozco. ¿Tú la conoces? Yo no Luis? la conozco, pero pienso que por el título puede ser una canción bastante complementaria. Vamos a tener... ¿Nos la traes por alguna razón en especial? ¿Nos quieres contar un poquito? Bueno, simplemente el nombre ya te hace unas sensaciones positivas. Sí. Y pues bueno, cuando hice Motion Hub estaba un poco ahí dándole todas esas vueltas que hay que darle a un plan novedoso y tal. Siempre me acompaño de canciones positivas y esta canción me daba una energía positiva muy, 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 muy buena y la he querido compartir. Oye, con vosotros. fantástico. Yo siempre digo que todo se pega, lo bueno y lo malo. Entonces, si se nos pega algo que sea la positividad, Como siempre. así que fantástico. Siempre. Pues Richie, muchísimas gracias. Hoy he estado muy bien, muy contento de formar parte de este gran proyecto que es el vuestro y enhorabuena. Gracias, Muchas esperamos gracias. tenerte otra vez por aquí. Muy pronto. Gracias, Richie. A vosotros. Muchas gracias. Gracias. Let's golf y let's paddle. Let's paddle.